Bueno, hermanos, vamos como les decía, a continuar con la serie que hemos venido desarrollando ya por varias semanas, que está basada en el libro de los Hechos. Y este domingo nos toca precisamente el capítulo 5 del libro de los Hechos. Muy seguramente varios de ustedes ya conocen la historia o el pasaje que vamos a leer este domingo, es bastante conocido. Y quizás pues para ir comenzando, pongámonos un poco en el contexto, ¿verdad? Siempre es bueno recordar lo que vimos antes del pasaje que vamos a leer, pues para situarnos bien, ¿no? Y no olvidarnos que la Biblia pues tiene un contexto para todos los pasajes. Y en este caso, si ustedes se recuerdan, hace un par de semanas, cuando leíamos el final del capítulo 4, leíamos acerca de un hombre que se llamaba Bernabé. Y la Biblia lo alaba, lo presenta pues como un modelo, lo presenta como un hombre de fe, como un hombre íntegro. Y concretamente pues nos da el ejemplo de cómo él había tomado un terreno que él tenía y lo había vendido. Y pues todo el dinero obtenido por la venta de ese terreno lo había presentado a los pies de los apóstoles. Todo con el propósito de poder satisfacer las necesidades de los hermanos que en ese momento pues estaban padeciendo algún problema. Ese es el contexto del el pasaje que vamos a leer este domingo. Y por medio de eso que leímos en Hechos capítulo 4, vemos cómo la unidad de los creyentes se manifestaba en esa generosidad, una generosidad que exaltaba, que le daba gloria a Dios, por medio de las acciones de gracias que abundaban a través de esas acciones. Y el día de hoy vamos a ver un contraste con eso que aprendimos hace 2 semanas. Y ese contraste lo vamos a ver en la historia de un matrimonio. Este matrimonio, ellos se llamaban Ananías y Zafira. Probablemente hemos escuchado de ellos. Y pues nos vamos a dar cuenta hoy cómo pasamos de un ejemplo bueno, de un ejemplo de un hombre de fe íntegro, a un ejemplo pues de algo totalmente diferente. Este día también nos vamos a recordar de una verdad que a veces se nos olvida. Dios lo sabe todo. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente. Esa es una verdad que la sabemos, la conocemos, pero como que pues no siempre la tenemos presente en nuestro corazón. Aún ya nosotros siendo cristianos, a veces nos comportamos como si Dios no nos viera o escuchara. Y como introducción, yo quisiera leerles un versículo del libro de Hebreos. Hebreos capítulo 4, versículo 13, que nos habla precisamente de esa realidad. Hebreos 4, 13 dice: no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esa es una realidad tremenda, una realidad que debería de estar presente en nuestro corazón todos los minutos de nuestra vida. Todas las cosas están al descubierto. Todas las cosas, no solamente lo externo, no solamente lo que el ser humano mira, sino que aquello que está en lo profundo de nuestro corazón, las intenciones, pensamientos, propósitos de nuestro corazón, están abiertas, expuestas y desnudas ante los ojos de aquel, y por si alguien se quiere olvidar de eso, ante los ojos de aquel a quien daremos cuenta. Entonces, qué tremenda cita y qué tremenda realidad para nosotros los cristianos, para todo ser humano, pero pues para nosotros los cristianos particularmente. Entonces, esta verdad aplica no solamente ahorita que estamos aquí en la iglesia, obviamente, sino que en todo momento de nuestra vida, esta es una verdad. En el periodo de la Reforma, en la época de la Reforma, se recuperó este principio,
o esta verdad, y se le puso un nombre. Probablemente ustedes lo han escuchado. Se le puso el nombre de Coram Deo, que es una frase en latín. Coram Deo significa delante del rostro de Dios. Y es una frase en latín que se usó para explicar esta realidad que estamos viendo aquí. Este ministro muy amado que ya está con el Señor, R.C. Sproul, él tenía una definición para esta realidad de Coram Deo. Él decía, significa vivir la totalidad de tu vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Entonces, eso es lo que significa Coram Deo. Y es otra forma, pues, de decir lo que el pasaje de Hebreos que leímos nos estaba diciendo. Hagámonos la pregunta nosotros, nuestro comportamiento en el trabajo o en nuestra familia, cuando estamos almorzando con nuestra familia, o cuando vamos en el tráfico, ¿sería el mismo si Jesús estuviera sentado ahí a la par de nosotros? ¿Sería lo mismo? Y ojo que no solamente estoy hablando de la parte externa. Nuestros pensamientos que pensamos cuando vamos en el tráfico y se nos atraviesa alguien, o cuando estamos en el trabajo y tenemos problemas con algún compañero de trabajo, ¿serían los mismos si Jesús estuviera ahí a la par de nosotros? Seguramente que serían distintos. Pero el tema es que el Señor está ahí. El Señor está ahí. El Señor está con nosotros y todo nuestro corazón y lo profundo de nuestro corazón está expuesto ante Él. Entonces, recordemos ese principio. Si recordáramos ese principio, esto nos llevaría a un verdadero temor al Señor, un verdadero temor de Dios. Porque Dios verdaderamente es grande y digno de nuestro temor. Entonces, en el texto que vamos a leer esta mañana, se nos van a recordar dos cosas. Primero, no poner a prueba a Dios, sino temerle. Y segundo, se nos va a exhortar a vivir una vida abierta, una vida íntegra, una vida sincera, una vida que esté basada en la verdad, procurando obedecer al Señor en todas las cosas. El título del mensaje esta mañana es No mintamos a Dios. Y les pido pues que abramos nuestra Biblia, vamos a ir al capítulo 5 de Hechos, ahí es donde está el texto que vamos a estudiar esta mañana. Hechos 5, versículos 1 y 2. Vamos a leer hasta el versículo 11, pero vamos a comenzar por los primeros dos versículos. Y quizás para situarnos mejor en el contexto, vamos a retroceder un poquito y vamos a leer desde el versículo 36 del capítulo 4. El capítulo 4 no está en pantalla, bueno, creo que ninguno está en pantalla, pero lo voy a leer yo acá. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió. Trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Entonces ese es el contexto de lo que vamos a leer a continuación. Y ahora sí, capítulo 5. Pero cierto hombre, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Bueno, entonces hagamos ese contraste porque aquí la Biblia está haciendo ese contraste, ¿no?, entre Bernabé y Ananías y Zafira. Entonces, ¿cuál es ese contraste? Pues en primer lugar, como ya dije antes, Bernabé es mostrado como un hombre íntegro, un hombre de fe, un hombre que en generosidad, en total apertura, viene y vende un terreno y sin que nadie lo esté obligando, pone y da toda la cantidad ganada por la venta de ese terreno, la pone al servicio de la iglesia. La pone al servicio concretamente de aquellos hermanos más necesitados. Y en cambio, Ananías y Zafira hacen lo mismo externamente y ustedes se van a dar cuenta que hasta se parece la descripción de lo que ambos hicieron.
porque de ambos se dice que colocaron el dinero resultante, lo colocaron a los pies de los apóstoles. La frase así como que lo externo, lo que el hombre miraba, era parecido. Pero ahí es donde terminan las similitudes, porque el contraste entre ellos es que Bernabé era un hombre lleno del Espíritu Santo, y en cambio de Ananías y Zafira, lo que se nos dice es que Satanás llenó su corazón. Esa es la primera diferencia que encontramos entre ellos. Bernabé fue un hombre lleno del Espíritu Santo, y en cambio Satanás llenó el corazón de Ananías y Zafira. Otro contraste, otra diferencia entre ellos es precisamente la generosidad mostrada por Bernabé, mientras que Ananías y Zafira son mostrados como un ejemplo de avaricia. Y otro contraste es que Bernabé hace lo que hace para la gloria de Dios, y en cambio Ananías y Zafira hacen las acciones que hacen, las hacen para ser vistos por los hombres. A ellos les interesaba la apariencia, a ellos les interesaba ser vistos por las personas, y no tenían en realidad una devoción pura y sincera ante Dios, sino que lo que les interesaba era lo que se miraba. Entonces, podría ser que nos estemos preguntando, pero pues exactamente cuál fue el pecado de Ananías y Zafira. ¿Por qué fue un pecado lo que ellos hicieron? Pues porque el terreno era de ellos. Entonces, ¿en dónde estuvo el pecado? Y esa respuesta va al corazón, va al meollo de lo que Dios nos quiere comunicar esta mañana. ¿Por qué fue un pecado lo que hicieron Ananías y Zafira? Y va a ser, como les digo, como parte central de lo que Dios quiere que aprendamos esta mañana. Bueno, entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias del pecado de Ananías y Zafira? En primer lugar, veamos que hay 3 aspectos de su pecado. En primer lugar, la avaricia, como ya la mencioné. Eso fue lo primero. Ellos eran los dueños de ese terreno, pero el problema es que lo venden y se presentan delante de los apóstoles afirmando que traen el 100% de lo ganado para entregarlo a la iglesia. Pero no es eso lo que estaban haciendo, sino que habían retenido parte del dinero, se habían quedado con ellos. Pero eso sí, habían llegado diciendo a los apóstoles, aquí les traemos el 100% de lo ganado. Entonces había avaricia porque no querían entregar el 100% de lo que habían ganado. Repito, nadie los estaba obligando a hacerlo, pero eso es lo que ellos estaban diciendo que estaban haciendo. Y por lo tanto, incurrieron en ese pecado de avaricia. Segundo lugar, obviamente, la mentira. Porque estaban pretendiendo engañar a Dios. Estaban pretendiendo engañar a Dios, confabulándose entre los dos para ocultar la verdad de la situación. Si ustedes se ponen a pensar, es absurdo pensar que nosotros podamos engañar al Señor. Y ahí quizás les voy a hacer la distinción entre lo que es mentir y engañar. Mentir es cuando decimos una mentira. Decimos algo que no es verdadero. Y le podemos mentir a cualquier persona, incluyendo podemos mentirle a Dios. Pero engañar es cuando efectivamente la otra persona cree la falsedad que nosotros estamos diciendo. Y nosotros podemos engañar a cualquiera, ¿verdad que sí? Y a veces somos muy hábiles para hacerlo. Pero a quien no podemos engañar es a Dios. Jamás. Es absurdo pensar que lo podemos hacer. Ya nos lo mostró el libro de Hebreos que leímos hace un rato. Y en tercer lugar, el tercer aspecto del pecado de Ananías y Zafira era la jactancia. La jactancia es darle más valor a la apariencia que a la realidad. Ellos estaban totalmente preocupados por cómo ellos iban a quedar. Yo me imagino que el ejemplo de Bernabé había sido un ejemplo muy impactante para la iglesia, y qué bueno que fue así.
y que además no creo que haya sido el único que hizo lo que hizo. Pero debe haber sido un ejemplo muy impactante. Y entonces ellos al ver eso, dijeron, nosotros también queremos hacerlo y queremos recibir también la admiración de los demás. Entonces están preocupados por esas apariencias. El apóstol Pablo nos advierte en contra de aquellas personas que le dan prioridad a las apariencias. El libro en la carta a Timoteo, segunda de Timoteo 3:5, nos habla de ciertas personas que teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita, dice el apóstol Pablo. Aquellos que tienen apariencia de piedad, pero han negado su poder. Entonces, Ananías y Zafira también estaban en esta situación, ¿no? Una situación de jactancia en la cual le daban prioridad a la apariencia, a lo externo. ¿Cuál fue el pecado cuál fue la consecuencia, del pecado de ellos? Entonces vamos a avanzar al versículo 3, Hechos 5, 3 al 4. Y veamos lo que hace Pedro. Mas Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo, le dieron sepultura. Hemos aprendido en algunas ocasiones acerca de la disciplina en la iglesia, ¿no? Pues este es un ejemplo extremo de lo que es eso, la disciplina en la iglesia. Entonces, Pedro confrontó a Ananías y démonos cuenta de una cosa, Lucas, que es el que escribió el libro de los Hechos, él no en ningún momento dice de cuánto fue la cantidad, con cuánto se quedaron, que cuánto fue el porcentaje, porque en realidad el tema no era la cantidad. El problema no era eso, el problema estaba más bien en el corazón de ellos, que estaban afirmando darlo todo, cuando en realidad estaban reteniendo una parte de ese precio. Y veamos lo que Pedro les dice. Les dice, cuando estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y esto nos confirma lo que el pastor nos explicaba hace unas semanas. ¿Se acuerdan ustedes que él nos explicaba que esta no era una práctica obligatoria ni normativa? Y pues aquí se confirma, porque en realidad, mientras el terreno era de ellos, no tenían por qué venderla. Entonces, era un acto voluntario que algunos creyentes estaban haciendo. Pedro le dice, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Y pues aquí vemos que se menciona a Satanás. Y esa es una constante en las obras de Satanás en la Biblia. Satanás trata de tergiversar, desvirtuar, corromper las buenas obras de Dios. Porque vemos cómo Bernabé y otros creyentes seguramente habían realizado una acción que verdaderamente había traído gloria a Dios. Pero ahora entra Satanás y precisamente hace eso, tratar de corromper y desvirtuar las buenas obras de Dios. Ejemplos de eso tenemos muchísimos en la Biblia. Solo les voy a dar uno más, solo como referencia. Y en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 8, se nos menciona a una persona que se llamaba Simón. Lo vamos a ver más adelante y no voy a entrar en tanto detalle, pero él fue una persona que observó cómo los apóstoles Pedro y Juan oraban por los creyentes y estos recibían el Espíritu Santo. Y se le ocurrió, cuando él ve eso, se le ocurrió decirle a los apóstoles, ¿saben qué? Aquí tengo este dinero, se los ofrezco para que
me den a mí ese mismo poder y autoridad que ustedes tienen para que yo pueda dar el Espíritu Santo. Eso se le ocurrió a Simón. Entonces ven ustedes cómo ante las buenas obras de Dios, Satanás trata de desvirtuarlas, de corromperlas, de tergiversarlas. Y eso es lo mismo que vemos aquí con Ananías y Zafira. Satanás es mentiroso desde el principio. Jesús mismo nos lo dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 44. Jesús le está hablando a algunos fariseos y les dice las siguientes palabras: ustedes sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Entonces, Jesús mismo nos alerta, ¿verdad?, sobre la naturaleza de Satanás, cómo su naturaleza intrínseca es la mentira. Esto no significa que Ananías y Zafira eran inocentes, al contrario, ellos eran responsables de sus acciones, pero sí Satanás estaba influenciándolos, estaba tentándolos, estaba llevándolos hacia esa desobediencia a Dios. Pero Ananías y Zafira sí eran responsables delante de Dios. Y de hecho lo sabemos porque recibieron un juicio y una disciplina de parte de Dios. Si no hubiera sido, si ellos hubieran sido inocentes, no hubieran recibido esa disciplina por parte de Dios. Ahora miremos lo que dice Pedro. Les dice que ustedes mintieron al Espíritu Santo. Y yo, hermanos, yo les quiero exhortar esta mañana a que enfoquemos las cosas como son en cuanto al pecado. Porque ¿saben lo que pasa muchas veces? El ser humano tergiversa aún la idea del pecado. Y les voy a poner un ejemplo. Puede ser que haya un cónyuge que es infiel a su pareja y que de alguna forma este cónyuge tenga conciencia que esa infidelidad es un pecado en contra de su pareja. Puede ser que sí. Puede ser que haya un ladrón que tenga pues algún tipo de convicción y que reconozca que cuando él roba está pecando en contra de la persona a la que le está quitando sus pertenencias. Pero aquí la Biblia nos está llevando a otro nivel por encima de eso, porque es cierto que en nuestro pecado muchas veces pecamos en contra de otras personas, pero aquí lo que está haciendo Pedro es elevando nuestra vista y llevándonos a reconocer que nuestro pecado es en primer lugar en contra de Dios. Y aquí concretamente les dice que es en contra del Espíritu Santo. Y si ustedes se recuerdan, David en el Salmo 51, un salmo tan conocido y precioso en el cual él hace una oración de reconciliación a Dios. En ese salmo, en el Salmo 51, versículo 3, David dice: contra ti solo he pecado. David le dice a Dios, porque él reconocía que su pecado era en primer lugar una ofensa en contra de Dios. Ananías y Zafira probablemente no tenían esa conciencia hasta que Pedro se los dice. Ellos quizás en lo profundo de su corazón sabían que estaban mintiéndole a Pedro, pero no se estaban dando cuenta que a quien en realidad estaban mintiendo en primer lugar y su pecado en primer lugar era en contra del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue la consecuencia? En el versículo 5 nos lo dice. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo, le dieron sepultura. Dios tiene potestad sobre nuestra vida. Dios tiene potestad sobre nuestra vida. Y parte de la disciplina de Dios en sus hijos podría ser incluso la muerte. Hay muchos ejemplos bíblicos en los cuales Dios, al disciplinar
le quita la vida a alguien, a veces creyentes y a veces no creyentes. Y les voy a poner uno y voy a poner esa cita en pantalla porque es muy impactante cómo la presenta la palabra de Dios. En el libro de Daniel, el profeta Daniel, ustedes saben que el profeta Daniel, él estuvo delante de reyes y sirviendo a estos reyes. Era un profeta de Dios y el Señor lo puso en esa posición en la cual le tenía que hablar a reyes muy poderosos de su época. Él le habló al rey Nabucodonosor, que era uno de los reyes poderosos, pues, de un imperio de la época de él. Y cuando Nabucodonosor ya había muerto, tomó el reino su hijo Belsasar. Y veamos lo que le dice Daniel a este rey Belsasar. En Daniel capítulo 5, versículo 22 en adelante. Es Daniel el que le está hablando a Belsasar y le dice: pero usted, su hijo Belsasar, no se ha humillado su corazón, aunque sabía todo esto, sino que se ha ensalzado usted contra el Señor del cielo, y han traído delante de usted los vasos de su templo, y usted y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas han estado bebiendo vino en ellos, y han alabado a los dioses de plata y oro, de bronce, hierro, madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni entienden. Y esto es lo que quisiera, hermanos, que veamos esta mañana. Pero al Dios que tiene en su mano su propio aliento y es dueño de todos sus caminos, no ha glorificado. Daniel le dice a este rey que, mire, usted está viviendo en pecado, en idolatría. Y se recuerdan que en la oración que hizo hace un momento Omar, estábamos orando a Dios precisamente para que Él nos libre de la idolatría. Y Daniel está diciendo a este rey, sin pelos en la lengua, usted está cometiendo idolatría, alabando a los dioses de plata y oro, de bronce, hierro, madera y piedra. Pero al Dios que tiene su vida en sus manos, a Él no lo ha glorificado. Y de hecho este rey murió esa misma noche en que Daniel le dijo estas palabras. Entonces, Dios es el dueño de la vida. Dios es el dueño de la vida. Hermanos, miren, qué fácil es a veces decir ciertas verdades y acostumbrarnos a esas verdades y verlas como trivialidades. Yo estoy seguro que más de alguna vez ustedes han dicho o han dado gracias, y qué bueno, porque estamos vivos este día. Porque este día, cuando abrimos nuestros ojos, todavía tenemos vida. Y esa es una realidad. Pero la cuestión es que a veces esa verdad se nos vuelve algo tan familiar que nos olvidamos que es cierto que nuestra vida está en las manos de Dios. La única razón por la cual nosotros, seres humanos pecadores, no morimos es porque Dios en su misericordia nos da tiempo para que nos arrepintamos. Y aquellos que nos hemos arrepentido, pues para que vivamos para Él, vivamos para su gloria, para su reino, vivamos para edificar a su iglesia y a su reino en esta tierra. Entonces, Dios hace esto y lo hace para su gloria. Alguno de nosotros podría decir, pero qué exagerado, qué radical. Pero es que ese es el tema, porque nosotros, los seres humanos, no tenemos conciencia de lo que significa la santidad de Dios. Y por eso quizás pensamos así. Mis palabras no le pueden hacer justicia a la santidad de Dios, pero quisiera solamente que miráramos lo que hacían en el libro de Isaías los seres vivientes que están delante del trono de Dios. Si ustedes buscan ahí el libro de Isaías, capítulo 6, van a ver que Isaías tiene una visión de Dios. Y en esa visión de Dios, vamos a leer desde el versículo 1, Isaías 6:1. El año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo.
Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Y miren lo que hacían estos serafines. Estos serafines, no tenemos mayores detalles de ellos en la Biblia, pero sí sabemos que eran seres poderosos. Seres excelsos y poderosos que están delante de Dios día y noche. Y estos seres poderosos y excelsos que son estos serafines, tenían 6 alas. ¿Y qué hacían con sus alas? Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Estos seres tan poderosos y excelsos cubren sus alas para no ver directamente la santidad de Dios. Entonces, ¿cómo pensamos nosotros, seres pecaminosos, que podemos llegar a la presencia de Dios en nuestra pecaminosidad? Cuando vemos cosas como las que le pasó a Ananías y Zafira y decimos, pues qué exagerado Dios. No, es porque estamos minimizando su santidad, cosa que no hacían los serafines que leemos en el libro de Isaías. Entonces, Dios es el dueño de nuestra vida. Romanos 6:23, que seguramente ya lo hemos leído, dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia nos lo dice, nos lo advierte. Lo que vieron en esa ocasión, los que vieron lo que sucedió con Ananías y Zafira, no es más que ver Romanos 6:23 en vivo y a todo color. Es sencillamente eso. Ellos vieron la realidad de este versículo que nosotros también vamos a ver una vez. Ellos la vieron en directo. Y nosotros sabemos que es cierto también. Aunque no caigamos fulminados cada vez que pecamos, sabemos que esto es cierto. Y repito, si no caemos fulminados en nuestro pecado, es porque en la paciencia de Dios, Él nos da tiempo para que procedamos al arrepentimiento. Entonces, Romanos 6:23 y Hechos 5 se relacionan porque es como ver un ejemplo de Romanos 6:23 en la vida real. Cada segundo sobre esta tierra es un regalo de Dios. Y Romanos 6:23 nos recuerda, para aquel que es pecador, para aquel que se reconoce pecador, hay una salida. Hay una dádiva de Dios que en Cristo Jesús es la vida eterna. Entonces, sigamos adelante. No podemos ver el pecado, no podemos ver el mentir a Dios como algo sin trascendencia, como algo trivial, como algo sin importancia. Dios no lo miró así. Dios no lo miró así. Nosotros podemos llamarle a una mentira blanca, podemos justificarla de incontables formas. A mí a veces hasta me da risa cuando están entrevistando a un político o a alguien y está como que dándole la vuelta a la verdad con tal de no reconocer cuando ha hecho algo malo. Una vez yo vi en un noticiero que habían capturado a un ladrón robando una casa y lo habían capturado infraganti. Lo habían capturado infraganti y lo estaban llevando ya pues para los tribunales. Y entonces un periodista le dice, mire, ¿y usted robó en esa casa? Sí, pero solo un poquito, le dijo el ladrón, como queriendo justificar lo que había hecho. Como que la verdad no se va a sostener porque él la justifique de esa forma. Entonces, el ser humano es tan hábil pues para tratar de justificarse, pero delante de Dios la mentira pues es un pecado y un problema serio. Caemos en este tipo de cosas, por ejemplo, cuando fingimos una vida piadosa frente a otros, pero en realidad sabemos que nuestra vida no está bien. Caemos en esto cuando le hacemos quizás una promesa al Señor y le decimos, pues Señor, toda mi vida es para ti, pero a la hora de las horas en realidad retenemos parte de nuestra vida y decimos, no, esto no va a ser para Dios. O hacemos lo mismo con las finanzas. El Señor nos está diciendo a todos los que estamos aquí, creyentes o no creyentes, que
nos ha recordado esta mañana que daremos cuenta a Él de nuestras acciones. Daremos cuenta a Él. Y la única salida es la dádiva de Dios en Cristo Jesús. Vamos a pasar al versículo 7 de Hechos 5, donde después de lo que ha pasado con Ananías, ahora viene su esposa. Es una historia en realidad triste, dramática. Es la historia de un matrimonio que en lugar de cultivar una unidad basada en el Señor, había una unidad basada en una confabulación en contra de su voluntad. Y entonces ahora veamos lo que pasó con ella. Después de un lapso, en el versículo 7, después de un lapso como de 3 horas, entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Y Pedro le preguntó, dime, ¿vendiste el terreno en tanto? Y ella dijo, sí, ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. Por eso les decía, hermanos, qué triste historia en realidad y dramática. Es la historia de un matrimonio. El matrimonio en el diseño de Dios es la relación entre un hombre y una mujer que reflejan la relación de Cristo y su iglesia. Ese es el diseño de Dios para el matrimonio. Y el hombre está llamado a cuidar y amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y a purificarla y santificarla tal como Cristo hace por su iglesia. Por eso es tan triste y dramática la historia esta, porque aquí vemos totalmente lo contrario. Aquí vemos un caso en el cual la unión de sus dos esposos estaba fundamentada en la mentira. Estaban unidos, pero en contra de Dios. Estaban unidos, pero para poner a prueba al Señor. Y esa frase de poner a prueba al Espíritu del Señor es muy llamativa. Poner a prueba ahí significa como pues ver hasta dónde podían llegar sin que les pasara nada. Es como estar jugando con algo que es peligroso, pero hacerlo de una forma temeraria. Yo me acuerdo, hermanos, en mi niñez, ¿verdad? Hace quién sabe cuánto tiempo que habré tenido mis 8 o 7 años, agarré una cercha de esas de metal y la intenté meter en un tomacorriente. Pero como no entraba, pues vine yo y no contento con estar probando, pues la desenrollé, la hice así como una varita y la metí en el tomacorriente. Y no me pasó nada. Pues dije yo, pues lo que pasa, entonces me voy a quitar mis zapatos. Me quité mis zapatos y mis calcetines y ahí va tercer intento. Y en el tercer intento ahí sí. Pues obviamente la corriente me agarró. No fue nada grave, estoy aquí, gracias a Dios. Pero a lo que voy es, ¿cómo describirían ustedes la conducta de alguien así? Necedad, ¿verdad? Por no decir algo peor. Pues se me perdona porque era un niño de 7 años o 8 años, quizás. Pero a lo que voy es que estas personas estaban haciendo algo similar y hacemos nosotros lo mismo cuando perseveramos en el pecado. Y eso es lo que estaban haciendo Ananías y Zafira, estaban poniendo a prueba, estaban provocando a Dios, estaban provocando al Señor. Y esa era la base de su unión, tristemente. ¿Se dan cuenta ustedes de una cosa? Viene Pedro y le pregunta a Zafira, le pregunta, dime, ¿vendiste el terreno en tanto? Y hermanos, yo les quiero preguntar a ustedes, cuando ustedes han hecho algo malo, y ustedes saben que han hecho algo malo, si viene alguien y les pregunta algo sobre esa situación, ustedes como que ya sienten, ¿no?, que esta persona quizás sabe lo que ustedes han hecho, ¿sí? Entonces Pedro, cuando le pregunta a Zafira esta pregunta, le está dando una oportunidad más de arrepentirse y de confesar. Eso era lo que estaba haciendo Pedro. Le da una oportunidad más. Su esposo ya había muerto.
Pero a ella le da una oportunidad más y le dice, vendisteis el terreno en tanto. Entonces, tiene dos caminos ella en ese momento. Intuir que Pedro le está haciendo la pregunta porque hay algo que no está funcionando según el plan de ellos. O dos, arraigarse más en el pecado. Y tristemente lo que ella hizo en ese momento fue esa segunda opción. Se arraigó más en el pecado y dijo, sí, en ese precio. Y entonces pues ya vemos lo que sucedió. Lo mismo que había pasado a su esposo, le pasó a ella. Eso es lo que se llama una confabulación, cuando nos ponemos de acuerdo, pero en contra de Dios. Hermanos, fíjense en algo, ni siquiera la relación más cercana e íntima que puede conocer un ser humano, que es el matrimonio, está por encima de la necesidad de vivir en integridad delante de Dios. Ni siquiera esa relación, que es la más cercana que puede tener un ser humano, se justifica el pecar contra Dios. No, es que mi esposo fue el que me lo dijo. Ya con mi esposo nos pusimos de acuerdo y quizás es algo que va en contra de la voluntad de Dios. Pues no. Ni siquiera esa relación está por encima de la necesidad de obedecer al Señor. Así que el llamado para nosotros es precisamente eso, a no confabularnos con otros en contra de la voluntad de Dios, a no temer más a los hombres que a Dios, a no participar en las maquinaciones de otros para oponernos a Dios. No nos dice la Biblia quién comenzó, quién fue el de la idea, si fue Ananías o Zafira. Eso no nos lo dice la Biblia. Pero independientemente de quién haya sido, el otro lo que tuvo que haber hecho es, no hagamos eso. El terreno es nuestro, tenemos la opción, o no lo vendemos o decimos la verdad y le decimos a los apóstoles, vamos a presentar la mitad nada más de lo que ganamos. Pero ni uno de los dos hizo eso, sino que se arraigaron en su pecado y confabularon en contra de Dios. Y ya sabemos lo que pasó, ¿no? Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. O sea, lo mismo que le pasó a Ananías. Y pues para ir ya terminando, hermanos, necesitamos vivir en temor de Dios. Nuestra cultura hoy, esa frase, incluso a veces en la misma iglesia, no la comprendemos y mucho menos la vivimos. Tenemos una visión o una vista distorsionada de Dios. Muchas veces la iglesia cae en una visión de Dios equivocada. Presentamos a Dios o lo vemos como alguien impotente, como alguien pusilánime, como alguien débil o trivial. A veces esa es la visión que tenemos de Dios. Hechos capítulo 5 no nos presenta a un Dios pusilánime, a un Dios trivial, a un Dios aburrido, a un Dios débil. Nos presenta al juez de toda la tierra que se sienta en su trono para juzgar y ejerce juicio y justicia y lo hace para su gloria. La iglesia ha caído muchas veces en presentar a un Dios que más se parece al Aladino del cuento, ¿no?, de la lámpara maravillosa, que al Dios verdadero, a un Dios que está al servicio de nosotros, a un Dios que podemos ordenarle, a un Dios que no se preocupa mucho por nuestro pecado, que ahí nos va aguantando como un viejito bonachón, como un Santa Claus. Pero el Dios de la Biblia no es ese Dios. El Salmo 99, 1-3, esos cortos versículos, el Salmo 99, 1-3, nos presentan a un Dios temible, a un Dios grande y poderoso. Y nos dice el salmista, el Señor reina, estremezcanse los pueblos. Él está sentado como rey sobre los querubines, tiemble la tierra. El Señor es grande en Sión y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre, grande y temible. Él es santo. ¿Cómo podemos mantener en nuestro corazón una idea de un Dios temeroso, pusilánime, ante verdades como las que estamos viendo en este salmo? El llamado
a los pueblos es: estremezcanse, el Señor reina, estremezcanse. Él está sentado como rey sobre los querubines, tiemble la tierra. Muchas veces hemos perdido ese sentido de su grandeza y de su santidad y de cómo es necesario que temamos a su nombre y que temamos a su santidad. Él no es un anciano, bonachón, o un abuelito por encima del cual los nietos pueden hacer lo que sea porque el abuelito no les dice nada. No es así. Esas son visiones equivocadas de Dios. Y dicho sea de paso, la idea de un Dios que es justo, un Dios que se aira, no es solamente algo del Antiguo Testamento como alguien pudiera pensar. Y este pasaje que hemos leído es del Nuevo Testamento y ven lo que sucedió. El Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento es uno solo. Nuestro Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es un Dios justo y misericordioso, como la misma Biblia dice, y no tendrá por inocente al culpable. Ahora bien, nosotros somos testigos de que también es un Dios misericordioso. También es un Dios misericordioso y nosotros hemos experimentado su misericordia. Pero sabemos que esa misericordia vino a costa del sacrificio de su Hijo. Y por eso, guardando esas dos realidades de su misericordia y de su santidad, podemos acercarnos a Él con confianza. La muerte de Ananías y Zafira produjo temor de Dios en la iglesia y a todos los que oyeron lo que había sucedido. El llamado para nosotros esta mañana es a que abandonemos la pretensión de engañar al Señor, de mentirle, de vivir una vida piadosa que en realidad no coincida con la realidad de nuestro corazón. Somos llamados a vivir una vida de fidelidad, de adoración, de obediencia a Él. Y quisiera terminar con el Salmo 130. Y les comparto que a mí me conmovió mucho leer esto en el contexto de este pasaje de Hechos que hemos leído. El Salmo 130, del versículo 1 al 4, el salmista nos está enseñando cómo responder ante la realidad de la santidad y de que Dios es un Dios temible, grande y poderoso. Y miren lo que nos enseña este salmista. Salmo 130 del 1 al 4. Desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón, para que seas temido. Y eso es maravilloso, porque el Señor nos está diciendo, hay una realidad que si Él tomara en cuenta nuestro pecado y nuestras iniquidades, ¿qué solución tendríamos? No tendríamos ninguna, pero en Él hay perdón. ¿Y para qué hay perdón en Él? No para que sigamos pecando, no para que perseveremos en el pecado provocándolo y poniéndolo a prueba, sino que para que Él sea temido, para que Él sea reverenciado. La realidad del perdón de Dios nos debería poner de rodillas y temerle a Él más, agradecidos por lo que Él ha hecho. Y termina el Salmo en los versículos 7 y 8 diciendo, oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia y en Él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. El salmista miraba hacia adelante. Él miraba hacia adelante hacia una redención que todavía en su tiempo todavía no era realidad. Pero él tenía esa esperanza. Él tenía la esperanza en un Mesías que iba a llegar y que iba a redimir al pueblo de Israel de sus pecados. Nosotros ahora miramos hacia el pasado, al sacrificio de Jesús, que es nuestro Redentor. Él, el sacrificio de Él es el sacrificio perfecto por nuestro pecado. Ahora miramos hacia atrás agradecidos porque eso ya es una realidad. Dios proveyó un sacrificio redentor para nuestro pecado.
Y todos nosotros, creyentes o no creyentes, tenemos en Él la dádiva de Dios para poder ser perdonados de nuestros pecados. Él es el único camino. Por lo tanto, hermanos, si hemos sido convencidos esta mañana de pecado, la salida es precisamente esa: confesar nuestro pecado, asirnos de la misericordia del Señor manifestada en su Hijo, y ese es el verdadero perdón.